empezar a grabar. Vamos grabando, vamos a compartir la pantalla. Compartir. Vamos a ir a PowerPoint. Bueno, entonces nuestro ejercicio, la opción que cogimos dice, se aplican dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestran en la figura. Si se sabe que la magnitud es P de 35 newton y este ángulo que tenemos aquí es de 30 grados, determina la magnitud y la dirección de su resultante. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Venimos aquí primero. Aquí hacemos nuestro dibujo y planteamos un paralelogramo. Entonces, tenemos esta fuerza y esta fuerza que son las que nos da el dibujo inicial y plasmamos una paralela a esta aquí y una paralela a esta en este lado. Entonces, si esta es 50 newton que nos dice acá, esta también va a ser 50 newton. Esta como es 35 no se alcanza a ver, pero el enunciado dice que es 35. Aquí también va a ser 35. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Al sumar estos dos ángulos, uno de 30 grados, que es este, y el de 50, que es este, al sumarlo nos va a dar 80. Entonces, aquí podemos, bueno, trazamos nuestro resultante. Y al tenerlo así, tenemos dos triángulos rectángulos. Entonces, sabemos que un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos es 180. Y como tenemos dos, entonces sería 360. Estos 80 grados que hay aquí, los mismos hay acá, ¿cierto? Entonces decimos, podemos nombrar a P y a Q, a 50 como P y a 35 como Q. Decimos que entre ellos dos hay 80 grados. Entonces, decimos, vamos a ver si podemos acercar un poco más. Bueno, acá dice 360, que sería la suma de todos los ángulos, menos 160. ¿Por qué 160? Entonces acá tenemos 80 y acá 80, los dos serían 160. ¿Cuánto nos falta para completar los 360 del polígono? Entonces le restamos esos 160 y nos da 200. Entonces sabemos que este ángulo y este ángulo, por estos triángulos, por ser paralelos, entonces este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Entonces, al dividir estos 200 en 2, tenemos θ1, que es este, y θ2, que es este, que sería 100. Entonces, para hallar nuestro resultante necesitamos un ángulo y los dos lados, ¿cierto? Eso lo dice la ley del coseno. Entonces, aquí tenemos que nuestra fuerza resultante es 35 más 50 menos 2 veces 35 por 50 por el coseno ahí, el ángulo, coseno del ángulo, va el ángulo que está comprendido entre ellos dos, y en este caso 100. Al hacer esta operación nos da 65,82 newton, es decir, que nuestra resultante es de 65,82 newton. Para hallar nuestro ángulo, vamos un poquito, bueno, acá se alcanza a ver. Tenemos, acá no se alcanza a ver, acercamos un poco más, pero entonces sabemos que de aquí desde el eje horizontal hasta donde sale 50 newton hay 50 grados, ¿sí? Entonces vamos a hallar este ángulo del triángulo, a 50 le restamos lo que nos dé este y vamos a hallar este ángulo de acá. Entonces decimos, aquí nos enfocamos en el teorema de senos, decimos, teorema de senos, seno del ángulo que vamos a hallar y el lado opuesto que es 35, acá lo vemos que es 35, igual a seno de 100 sobre la resultante. Bueno, entonces aquí como necesitamos es este alfa que está acá, pasamos el 35, despejamos normal, pasamos el seno a la menos 1, porque necesitamos solo el ángulo. Al hacer la operación nos da 31,57. Ese ángulo es el de acá, el de adentro del triángulo, pero nosotros necesitamos saber es el de la resultante con respecto al eje X. Entonces lo que hacemos es tomar este 50 y al restarle esto, vamos a obtener este ángulo. Entonces 50 menos 31,57 que nos dio nos da 18,43. Y pues aquí tenemos, bueno, aquí faltó la N de la fuerza y aquí va la dirección. Ahora pasamos aquí, aquí está muy cerca.
al segundo punto. Entonces nos dice que descomponga la fuerza de 200 newton en componentes a lo largo de los ejes U y B, o FU y FB. Además determine la magnitud de cada una de estas componentes. Entonces vamos aquí al ejercicio y decimos, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es lo siguiente. En un ejercicio normal, pues lo hubiésemos hecho con coseno y con seno normal, ¿no? Pero entonces aquí lo que vemos es que hay una componente inclinada, y al haber una componente inclinada no se puede hacer con el método que normalmente lo hacíamos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que entre X y Y en el plano hay 90 grados. Aquí el ejercicio nos da 30 grados, estos 30 nos da este dato de acá y solo este de acá. Nosotros necesitamos saber cuál es la magnitud de este y de este. Entonces sabemos que ya tenemos 30 aquí, ¿no? Entonces 30 para 90 serían 70, pero aquí tenemos 75, entonces 15. 30 y 15 serían 45. Entonces ya sabemos que tenemos entre este pedacito y este pedacito van 45 de los 90. Para completar los 90, sabemos que aquí iría 45. Ahora sabemos que desde el eje X hasta la componente B hay 75. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos como un paralelo de este, lo ponemos aquí, un paralelo de este y lo ponemos acá. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, sabemos que entre la suma de los dos hay 75, es decir, que aquí también hay 75, ¿cierto? Aquí lo que nos dice esto. Y sabemos que la suma de todos los cuatro ángulos nos debería dar 360 porque tenemos dos triángulos. Entonces, si sumamos 75 dos veces, nos va a dar 150. 360 menos 150 nos va a dar 210. Entonces, entre esto y esto tenemos 150 grados y nos faltarían 210 aquí, entre estos dos para completar los 360. Entonces, al dividir esto entre dos sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales. Este va a tener 105 y este va a tener 105. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Olvidémonos de esta parte y nos quedamos con esta, ¿cierto? Entonces aquí teta 1 sabemos que aquí es 105 y pues teta 2 también va a ser 105. Nosotros necesitamos hallar estas componentes, esta componente y esta componente. Entonces vamos a hallar la componente U. Entonces decimos que seno de 105. Entonces, seno de 105 es este ángulo. El lado opuesto sería los 200 newton, la fuerza que nos da inicialmente. Entonces, aquí están los 200 newton. Igual, vamos a hallar U. Entonces, nos paramos aquí. U es este lado, ¿no? Entonces, sabemos que U es este y el ángulo opuesto va a ser 45. Entonces, sabemos que seno de 45 sobre U. Entonces, al tener aquí esta ecuación, necesitamos despejar esta U, que sería la componente en X, ¿no? FUX, por decirlo así. Y al despejarlo, pues pasamos este pasa acá a dividir, este pasa a multiplicar, nos queda esto, y hacerlo acá en la calculadora nos da 146,410 newton. Es decir, que U, la componente U de esta fuerza, es 146,410. Y lo mismo hacemos con B o FY, lo que llamamos FY. En este caso se llama B. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hallar FY. Tenemos seno de 105. El lado opuesto va a ser 200 newton. Vamos a hallar B. El ángulo opuesto a B sería 30. Entonces, seno de 30 sobre B. Y al despejar hacemos el mismo procedimiento de arriba y nos da 130,527 newton. Es decir, que las componentes de esta fuerza en B es 103,527 y en U, que sería X, sería 146,410. Y vamos con el último ejercicio. Es este.
Este es de descomposición de fuerzas, ¿no? Entonces, nos dicen que la caja tiene un peso de 550 newton, determinan la fuerza de cada cable de soporte y nos dan este triangulito, nos dan únicamente este ángulo y lo que pesa eso, que es 500 newton, o la fuerza que está ejerciendo, ¿no? Entonces, vamos aquí, acá, acercamos un poco. Entonces, aquí lo que hacemos, bueno, acá no se alcanza a ver un poco, pero aquí podemos decir que este triangulito que tenemos acá pequeño es una versión pequeña de este grandote que está acá, ¿cierto? Entonces, tenemos FA, ¿no? FA sería esta fuerza de acá y esta sería, perdón, esta sería FAC a C y FA a B. Entonces decimos que si dividimos esta FA, bueno, ¿cómo les explico? Esta FA la vamos a dividir entre lo que en el triángulo pequeñito representaría el lado más largo, que sería 5. Entonces tenemos FAC sobre 5. Es igual a que es igual a X sobre 4. Esto aquí es 4. Entonces, vamos a tomar X acá y lo que representaría X en este triángulo pequeño. ¿Esto para qué lo estamos haciendo? Para hallar la componente en esta y en esta, ¿no? Entonces, al tener FAC sobre 5 igual a X sobre 4, vamos a despejar X y nos quedaría de 4 quintos FA. Y lo mismo vamos a hacer con Y, que nos daría 3 quintos de FAC. Esto sería por este lado. Y por este lado tendríamos lo siguiente. Si vamos a hallar la componente X de este triangulito de acá, vamos a decir que coseno de 30 es igual a el cateto adyacente, que sería X sobre F a B. Entonces, de la fuerza de A a B, que es esta, ¿cierto? Entonces vamos a despejar X, nos va a quedar FAX, FAB por coseno de 30. Y para hallar nuestra Y, sería con seno, que nos dice que es cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto sería Y sobre la hipotenusa, que sería nuestra fuerza FAB. Despejamos y nos da esta cosita que nos da aquí. Vamos a acercar un poco más. Y ahora vamos a hacer nuestras fórmulas de fuerza. Vamos a descomponer las fuerzas que hay en X y las que hay en Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero tenemos en X lo siguiente. A este lado positivo, vamos a poner primero los positivos, X, que tenemos acá, y la X que tenemos acá. Pero X a este lado aquí equivale a 4 quintos de FA, entonces ponemos 4 quintos de FA menos, porque pues va hacia este lado esta fuerza. Decimos que X en este lado aquí es igual a FAB por coseno de 30. Entonces esta sería nuestra primera ecuación en X. Para hallar en Y, lo mismo, ponemos primero los positivos y los negativos. Tomamos primero este lado. Perdón, este lado. Entonces, bueno, igualmente no importa. Tomamos Y en este triángulo, ¿a qué equivale? Recordemos que estas fórmulas son de este lado y estas fórmulas son de este lado. Y en este triangulito es igual a que FAB por seno de 30, FA seno de 30, más Y aquí equivale a 3 quintos de FA, bueno, no se alcanza a ver, de FA, menos en Y, esto como va hacia abajo sería negativo, nuestra fuerza de 550 newton, igual a 0. Necesitamos despejar, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, las podemos resolver. Vamos a despejar en una para reemplazar en la otra. Lo que hacemos es lo siguiente, aquí dice, despejamos FA de 1. Esta es nuestra ecuación 1, vamos a despejar FA. ¿Qué pasa acá? Entonces tenemos FA, pasamos este FAB coseno de 30 a este lado y este que nos está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda lo siguiente. ¿Por qué se cambia acá? Pues como este está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar. Y como este está, como este está multiplicando, pasa a dividir a este lado. Como este está dividiendo, pasa a multiplicar arriba.
Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y eso sería igual a FA. Y esto se convertiría en nuestra ecuación 3. Entonces, reemplazamos 3 en 2, o sea, es decir, aquí. Entonces, ponemos FAB seno 30, que es lo que tenemos aquí, más 3 quintos por FA, pero FA ya sabemos que es esta partecita que nos dio acá. Entonces, ponemos este resultado y pasamos de una vez este 500 que está aquí restar, lo pasamos al otro lado del igual. Entonces nos quedaría 550 positivo. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí vemos que esto y esto podemos cancelar denominador y numerador y nos quedaría 3 cuartos, ¿cierto? Nos quedaría 3 cuartos y hacemos un factor común. Un factor común de FA acá y un factor de FAB acá. Entonces nos quedaría FAB que le falta a este término de acá para parecerse más. Tenemos este FA aquí, ¿qué le faltaría para parecerse a todo este término? Le faltaría 3 cuartos que queda y el coseno de 30. Entonces lo ponemos ahí y pues igual a 550 newton. Entonces, bajamos aquí un poquito. Necesitamos despejar FAB. Entonces, todo se está multiplicando, pasa a este lado de dividir. Para resolver en la calculadora nos da 478,46 newton en FAB. ¿No? Bueno, esta fuerza que acabamos de hallar es esta, FAB. Esta es la magnitud de esta fuerza, de esta tensión o fuerza. Ahora vamos a hallar FAC. ¿Cómo hallamos FAC? Sabemos que aquí tenemos FAC y a FAB, que lo acabamos de hallar. Entonces simplemente reemplazamos, nos queda 5 cuartos de FA, pero FAB es este resultado que tenemos aquí por coseno de 30 y nos da 517,948.